Mucha atención colombianos porque tenemos nueva información sobre el paro camionero convocado recientemente, pero antes un breve contexto para entender lo que pasó. Nuestro territorio colombiano tiene 180 peajes, es decir, tiene un peaje cada 36 kilómetros, algo vergonzoso. De esos 180 peajes, 130 fueron regalados a los privados por parte de gobiernos de derecha del uribismo, fueron regalados a sus financiadores. Este es el caso de Sarmiento Angulo y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quienes hicieron contratos para permitir el alza de los peajes de estos privados hasta en un 100%. Colombia es el tercer país de Latinoamérica con peajes más costosos. Un negociazo para los dueños de estas concesiones que recogen todo ese dinero de nosotros los colombianos, y es un negocio que no duerme, como veremos. Y por otro lado, los costos que conllevan las reparaciones de estas vías los está asumiendo el Estado, es decir, nosotros asumimos la reparación de las vías y lo que pagamos a los privados se va a sus bolsillos. Ahora, después de que Gustavo Petro viera esta situación, anunció a través de la resolución del Ministerio de Transporte que no podían subir los peajes más de un 2,7%, y esto hizo enfurecer a los dueños económicos de Colombia claramente, porque ¿cómo así que les están quitando esa vaca sagrada que les da tanta leche, no? Estos dueños de los peajes a su vez son dueños de la prensa tradicional. Sarmiento Angulo es dueño de Concesiones y Sarmiento Angulo es dueño del Tiempo. Entonces se propusieron convocar este paro camionero a través de desinformación y a través de manipulación. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, gente, y esto es el punto esencial de esta noticia, de este video. Los camioneros independientes, como ya veremos, se le pararon en la raya a estos patrones, nuevamente como hace 4 meses con el paro camionero, y acaban de anunciar que esa convocatoria que están haciendo los ricos de este país junto con la prensa tradicional y la oposición no va. No hay paro camionero, principalmente porque no tienen reparos contra este gobierno, aunque la prensa tradicional empiece a agitar esta relación que está teniendo el gobierno con los camioneros independientes para lograr una remuneración justa y que los gremios camioneros, los dueños de estos gremios camioneros, los ricos de este país, dejen de abusar de las condiciones de sus trabajadores. Entonces, Gustavo Petro logró adicionalmente congelar el aumento de esos contratos que se firmaron con los dueños de los peajes de las concesiones y los gobiernos que estipulaban aumentos por incluso hasta un 100%. Entonces, quédese porque acá veremos cuáles son esos peajes que quedaron congelados y el resto pues se le aplicará un aumento de tan solo 2,7%. Entonces, veamos esta noticia, este cubrimiento que hace RTBC, porque, repito, el paro camionero no va. El paro que estaban promoviendo los ricos de este país no va. Escuchemos. Su parte, los transportadores independientes confirman no estar convocando un paro camionero y su parte, los transportadores independientes confirman no estar convocando un paro camionero y aseguran que los grandes empresarios no quieren los acuerdos realizados entre el gobierno nacional y los camioneros tradicionales, por lo que estos estarían siendo saboteados por los grandes empresarios del transporte. Arcy Ramírez afirma que los empresarios del transporte no están interesados en buscar soluciones. En referencia al llamamiento a paro que están haciendo diversos personajes que se dicen representantes gremiales y que están sentados a la mesa de negociación convocada en el fallido paro de inicios del mes de septiembre. Hablan de un supuesto incumplimiento, pero siguen asistiendo a las mesas. No se toman el trabajo de hacer un reporte a sus supuestos vinculados sobre los avances en la negociación, porque al parecer no están interesados en buscar soluciones, le están apostando al fracaso de las negociaciones, porque para ellos esto tiene una connotación meramente política. Según algunos camioneros tradicionales, quienes dicen representarlos, solo tienen la vocería de unos cuantos y sus propios intereses. Agremiaciones y asociaciones
en cabeza de unos personajes que, como les decía en el audio anterior, han dedicado toda su vida a hacerle daño, a pormenorizar, a minimizar y a hacer desaparecer cualquier lucha social, cualquier empuje, cualquier proyecto, cualquier presentación que se haga a favor del camionero, y en el caso de nosotros los conductores asalariados, pues ellos son los que no han permitido que esto florezca, como el caso de la vivienda, el caso de la educación, el caso de la proyección de salud. Ellos son los que hoy están convocando a paro en una alianza, como les digo, perversa, cruel y muy malintencionada. Los camioneros tradicionales llaman la atención de sus colegas y les envían el mensaje de no dejarse manipular por los grandes empresarios. Este es el mensaje que hay que difundir, colombianos, para que llegue a todos los camioneros del país y a toda la población. No se dejen manipular de estos ricos. Están saboteando las mesas de negociaciones acordadas hace 4 meses para tener un fin único político: hacer otro paro camionero y tener ahí sí razones, argumentos para atacar a este gobierno nuevamente. No les interesa el país. Por ellos que colapse, que fracase la economía colombiana, si es que eso les sirve de argumento para contraatacar y llegar a 2026 a recuperar la presidencia. Entonces, atentos a compartir esta información. Y es que la prensa tradicional se sigue ensañada en desinformar. El presidente Gustavo Petro tuvo que salir a desmentir al colombiano, como lo hace recurrentemente. Vean teniendo en contexto todo esto que les dije, vean lo que hace el colombiano, cómo manipula la información, los hechos. Dice el colombiano, #economía. Los transportadores, tras un anuncio de un paro que no fue, hicieron que el gobierno Petro se doblegara y frenara el alza de 8 peajes. Hágame el favor. El gobierno no se doblegó. El gobierno ya había estipulado antes de este anuncio del paro por parte de los ricos que los peajes no podían subir más de un 2,7%. Y que se lograran congelar y frenar el alza de 8 peajes de concesiones. Primero, esos contratos con las concesiones fueron realizadas por gobiernos anteriores, gobiernos que ese periódico apoya y no son capaces de informar, porque sus dueños hacen parte de toda esa corrupción a través de vías legales. Entonces dice acá Gustavo Petro, esta información del colombiano es falsa. El gobierno no estimula el alza del peaje más allá del 2,78% en este comienzo del año. Las 6 concesiones, la mayoría con vías concesionadas en Antioquia, elevaron 8 peajes hasta en un 100% porque fueron facultadas por cláusulas expresas de contratos firmados en los gobiernos uribistas y de Santos. Las 6 concesiones han acordado acoger la fórmula propuesta por el gobierno en defensa de los usuarios de vías en Antioquia y otras partes del país. Entonces, gente, nuevamente, no se fíen de la prensa tradicional. Vean quiénes son sus dueños. No hay información imparcial en la prensa tradicional simplemente porque son empresas que pertenecen a conglomerados económicos y esos conglomerados económicos a su vez tienen muchos negocios en el país. Uno de los cuales es los peajes. Entonces van a intentar atacar a cualquiera que les dañe su negociazo, porque ya entenderemos por qué es un negociazo. Entonces acá tenemos 8 peajes exceden el alza autorizada por el gobierno, hay diálogo con concesionarios y finalmente la ministra logró congelar esto durante 6 meses y se va a estar dialogando cuál es la fórmula para resolver estos contratos hechos en gobiernos anteriores, estos acuerdos contractuales. Entonces, los incrementos de los 119 peajes de parte de la ANI y 31 de parte de Invías obedecieron a lo que estipuló el decreto con fines de diciembre, es decir, 2,7% en un aumento. Sin embargo, estos 8 peajes de 6 concesiones incrementaron los precios de acuerdo con acuerdos contractuales del gobierno Álvaro Uribe y del gobierno Santos, es decir, yo, Sarmiento Angulo,
financio las campañas de estos presidentes para que después ellos me regalen los peajes del país a través de concesiones y yo pueda recuperar esa financiación de la campaña que puse en estos gobiernos y adicionalmente volverme muchísimo más rico, porque este es uno de los negocios más rentables, como veremos a continuación. Entonces, primero veamos este y después el de Celso Crespo. Escuchen atentamente a la congresista. ¿Quiénes son los cacaos? ¿Quiénes son los grandes contratistas y empresarios detrás de estas concesiones de las carreteras? Pues los 6 contratistas son simplemente el doctor Sarmiento Angulo. Uno, que tiene todas las carreteras además del llano. La carretera, por ejemplo, de Yopal a Villavicencio. Los segundos son los señores Solarte. Los señores Solarte, pues entonces construyen carreteras en Nariño, etcétera. Hay algunos que están presos exactamente por no haber construido bien. Es decir, que hay una cuestión increíble. Y ahí es donde vamos a tener que pedirle a los señores empresarios que tengan una responsabilidad social con este país. Se están ganando demasiado en las carreteras, no están bien hechas. Tenemos unos interventores que generalmente los escogen, Juan Diego, increíble. Los interventores generalmente los lleva el constructor. Entonces son los amigos que no va a decir absolutamente nada. ¿Quiénes son los cacaos? ¿Quiénes son los grandes contratistas y empresarios detrás de estas concesiones de las carreteras? Bueno, antes de ir también con la explicación de Aida Bella, que es terrible lo que muestra y no es algo nuevo, demos en algunos puntos por los cuales este sistema de peajes es un fracaso, gente, ¿sí? Tal vez hay personas, y yo en algún momento no llegaba a entender este tema, pero expliquémoslo brevemente y muy sencillo. Primero, hay que decir, hay desigualdad en la distribución de beneficios. Es decir, el Estado necesita vías, ¿sí? Y este modelo de peajes le concesiona a los privados estos peajes para que ellos puedan hacer mantenimiento de estas vías, mantenerlas lindas, mantenerlas sin huecos, mantenerlas eficientes, para que haya conectividad en todo el país. ¿Qué pasa? Hay una desigualdad en la distribución de beneficios. Mientras las concesiones privadas obtienen las jugosas ganancias de los peajes, los costos de mantenimiento y reparación de las vías no recaen en las concesiones privadas. Esto genera una paradoja. El pueblo paga los peajes, pero el dinero no se reinvierte de manera justa en mejorar las carreteras. Segundo, hay corrupción y falta de transparencia. Hay escándalos de corrupción como el de la Ruta del Sol. Han evidenciado muchas concesiones que operan bajo contratos opacos y con sobrecostos, desviando recursos públicos hacia intereses privados en lugar de destinarlos al desarrollo de la infraestructura. Tercero, hay una infraestructura deficiente. A pesar del elevado número de peajes, 180, y sus altos costos, recordemos que Latinoamérica es el tercer país con peajes más, Colombia es el tercer país en Latinoamérica con peajes más costos, pues las condiciones de las carreteras son precarias. Con tramos en mal estado, falta de señalización y mantenimiento insuficiente. Esto pone en riesgo la seguridad vial y afecta la movilidad. Esto es crítico. La vida de las personas en Colombia está en peligro porque no hay carreteras seguras, porque estos privados millonarios no invierten sus ganancias en arreglarlas, sino ponen al Estado, como Transmilenio, como los negocios de los privados, ponen al Estado a asumir las pérdidas y ellos, unos pocos, asumen las ganancias. Increíble, negociazo. Hay una carga desproporcionada para los ciudadanos. Los incrementos constantes en las tarifas de peajes golpean el bolsillo de los colombianos, especialmente de quienes dependen de estas vías para su trabajo o actividades cotidianas. Es impresionante lo que han hecho los gobiernos uribistas y esto hay que mostrarlo. Hicieron acuerdos contractuales para estipular alzas de peajes hasta en un 100%. Imagínese usted. Quinto, falta de equidad regional. Las zonas rurales suelen ser las más afectadas por la falta de inversión en infraestructura, mientras que las concesiones se concentran en áreas más rentables. Esto profundiza las desigualdades entre las regiones del país.
Y es que los privados no les interesa que haya conectividad, infraestructura, derecho de movilidad en las personas, sino su negocio. Entonces, allá en ese pueblito, allá en esa zona, en esa región apartada, como no me es rentable, pues ahí yo no actúo. Entonces, es un modelo privatizado, ineficiente, inoperante y profundamente desigual e injusto. Entonces, vamos con el video de Celso rápidamente y después con el de la ministra, que logró congelar estos acuerdos contractuales con los que Sarmiento Angulo pretendía incrementar hasta en un 100% sus peajes. Fueron ellos quienes por allá en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, los peajes no suben por culpa de Petro, no coma cuento de la derecha y su prensa. Fueron ellos quienes por allá en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, crearon la famosa ley de peajes para privatizar las vías del país. Y fue en los gobiernos de Uribe, Santos, Vargas Lleras, donde se convirtió a Colombia en el país con más peajes de Latinoamérica, con 180, y el tercero con los peajes más costosos del continente. Y tras de eso, los amarraron con contratos de concesiones privadas a 30 y 40 años. El presidente Petro sí congeló la subida de los peajes en Colombia en 2023 por medio del decreto 050. Su gobierno evitó que subieran un 9% los peajes. Pero ¿saben qué pasó después? Estos privados, al ver que el presidente Petro congeló el precio de los peajes, presentaron 25 demandas al Estado colombiano que sumaban más de 10 billones de pesos en indemnizaciones como respuesta a la decisión del presidente Petro, que buscaba aliviar el bolsillo de los colombianos. Pero obviamente estos megacontratistas privados se iban a oponer, porque dejaron de devengar fortunas que devengan por unos meses gracias a estos peajes. Claro, la Contraloría, la prensa corporativa y las 11 concesiones privadas empezaron a presionar al gobierno, que se vio obligado a nivelar la alza de los peajes. ¿Para qué? Para no exponer al país a unas billonarias demandas que después nos tocaba pagar con nuestros impuestos, porque la letra chica de estos contratos de concesiones que firmaron los dueños de los peajes con los anteriores gobiernos les podrían dar la razón a los privados en los tribunales. ¿Qué se puede hacer entonces? Se preguntarán ustedes. Regular estos peajes vía Congreso de la República. Ya hay un proyecto de ley que llevó el Pacto Histórico, la coalición de gobierno, en 2023, que busca crear unos lineamientos y condiciones para la fijación de las tarifas de los peajes, para regular los incrementos anuales de sus precios y las distancias mínimas entre un peaje y otro, o sea, regularlos, pero avanza a paso lento. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué intereses responden los congresistas de la oposición y del uribismo. Así que dejen de engañar a la gente, señores de la oposición y sus medios de comunicación, como Caracol Televisión, que hizo hace poco un informe sesgado y no les dijo a ustedes lo que les estoy contando acá sobre la realidad de los peajes y las concesiones. Este es el modelo neoliberal del país que ustedes construyeron y que el presidente Petro está tratando de arreglar, señores de la derecha. Compartan para evitar tanta desinformación al respecto. Es increíble, día a día estamos en una guerra mediática de desinformación. Tenemos que salir a controvertir a la prensa tradicional para que ustedes no caigan, nosotros no caigamos en engaños, manipulación y mentira. Todo con fines económicos. Es inaudito, gente, es inaudito. Pero bueno, acá tenemos las declaraciones de la ministra, que logró congelar esas alzas de los acuerdos contractuales hechos por estos privados con gobiernos anteriores de Santos y Uribe. Vamos a suscribir un acta que va a permitir la suspensión de estos incrementos contractuales por un periodo que inicialmente hemos contemplado va a ser de 6 meses. ¿Qué debe pasar durante esos meses? Vamos a continuar unas conversaciones que ya venía ejecutando la ANI algunos meses atrás para poder encontrar la fórmula que permita que se den estos incrementos que están pactados en los contratos, y esto es muy importante. Vamos a suscribir un acta que va a permitir... Bueno, y este video de Aida Bella explicando también más detalles sobre este negociazo. Primero que todo, este es un negocio despierto, nunca duerme. Si usted pasa por una carretera con peaje a las 3 de la mañana, le cobran a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, etc. Pero es también un negocio que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad social frente a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay concesiones que se han pagado completamente la construcción de la carretera y siguen cobrando lo mismo que si la estuvieran construyendo, y es para mantenimiento. Eso es una enorme equivocación y estos contratos se tienen realmente que reformar. ¿En qué puntos exactamente existe eso que ya se construyó y se sigue pagando igual, pese a que es para el mantenimiento únicamente? ¿Los tiene identificados, senadora?
Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, es una carretera que se ha pagado varias veces. Este es un problema supremamente delicado. Tenemos ahí unos contratos extraordinariamente complicados, yo diría. ¿Cómo es posible que el Estado exonere al concesionario de los puntos críticos? Entonces, cada vez que se derrumba algo en la carretera de aquí a Villavicencio, es el Estado que debe pagar mucho más plata y generalmente es al mismo contratista. Escuchen bien. Gobierno Santos y Uribe exoneraron de los puntos críticos a los concesionarios, a estas concesiones. ¿Ah? O sea, no tienen que asumir un costo de nada. Si acaso la construcción de la casetica y eso. Pero ni arreglar las carreteras, ni sostener las vías en buenas condiciones, ni reparar en caso de desastres naturales. Todo eso lo asumimos nosotros y adicionalmente tenemos que pagar un peaje con precios desorbitantes. Entonces, gente, ya hay una ley, un proyecto de ley circulando en el Congreso para regular esto. Para que después no diga la oposición es que ustedes critican, pero no proponen. Está el proyecto de ley en el Congreso. Entonces, como ciudadanos, tenemos que hacernos responsables políticamente de nuestro país. No solo oponernos a esto, sino impulsar las soluciones. Acabar con la alcahuetería de los gobiernos de derecha de darle a sus financiadores negociazos como los de los peajes. Entonces, por último, les dejo este hecho descubierto por el investigador Juan Po. Simplemente es un recordatorio. Nos dice, esta fue la resolución 641 del Ministerio de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe que le adjudicó a Odebrecht el contrato de la concesión de la Ruta del Sol. La decisión fue firmada por Gabriel García Morales, condenado por recibir sobornos de Odebrecht. Entonces, para quienes dicen que no tenemos fuentes, para quienes dicen que nos inventamos la información, no. Acá no somos prensa tradicional, acá todo es contrastable, cuestione a quien sea, yo siempre se les digo, incluso lo que nosotros decimos acá medios alternativos, cuestiónelo todo, para que usted tenga un pensamiento crítico por su cuenta y usted se pueda dar cuenta de quiénes son los que están mintiendo y quiénes son los que tienen un soporte informativo y con evidencia y no son fuentes que se inventan y que son fuentes ocultas y que no se puede revelar como lo hace la prensa tradicional. Entonces, para finalizar, gente, acá una excelente noticia ya frente al tema de la UPC que abordamos en un video anterior. Alejandro Gaviria, los dueños de las EPS, la oposición y estos ricos, también Sarmiento Angulo, que también tienen negocio en la salud, es que es impresionante, estaban alertando de que el incremento de la UPC es minúsculo, que es que este gobierno creó la crisis de la salud por este paupérrimo incremento, que recordando y mirando el histórico de cifras, este incremento del 5,36% se hizo hace 4 años y nadie dijo absolutamente nada. Pero como es Gustavo Petro, pues ahí sí quieren un paro camionero, ahí sí quieren que la salud le achaquen la responsabilidad a Gustavo Petro. Pero la Federación Médica Colombiana emitió un llamado de tranquilidad a los pacientes, hospitales y gremios médicos. Según la organización, el incremento del 5,36% es suficiente para cubrir las demandas del sistema de salud. Lo que no es suficiente para cubrir las demandas del sistema de salud es el actuar criminal de las EPS que se roban esa plata. Ya lo dijo Carolina Corcho acá. Están recibiendo más de 95 billones de pesos las EPS. ¿Y cómo así que no les alcanza esa plata? ¿Cómo así? Escuchemos. La Federación Médica Colombiana emitió un contundente llamado de tranquilidad a pacientes, hospitales y gremios médicos. Según la organización, el incremento del 5,36% a la UPC es suficiente para cubrir las demandas del sistema de salud, especialmente cuando no se ha demostrado con claridad los resultados de las ejecuciones de los recursos correspondientes a 2023 y 2024. La unidad de pago por capitación, UPC, representa los ingresos que las entidades promotoras de salud reciben por cada ciudadano afiliado, siendo un componente esencial para financiar los servicios de salud en el país. Hasta ahora, con los estudios que se han hecho de los estados financieros de las EPS,
no se ha logrado demostrar que sea insuficiente. Por lo tanto, a los pacientes les debe quedar la tranquilidad que las medidas que se toman son para garantizar el derecho fundamental a la salud. Sobre el más reciente informe publicado por el Ministerio de Salud y la ADRES, la Federación Médica Colombiana dijo: encontraron, por ejemplo, que se aumentaron las consultas sin ninguna explicación. Se halló un 97.8% en la atención domiciliaria entre los años 2022 y 2023, un 79.7% en atención radiológica, un 77.9% en atención en laboratorio clínico, entre otros hallazgos. La reforma propone precisamente sacar estos agentes intermediarios que se demuestra la historia que fracasó para que haya una relación directa entre el pagador y el prestador del servicio de salud. Así es así de sencillo. Que no nos intenten embolatar, que es que vamos a estatizar la salud. Esto no es el seguro social. No. Esto no es volver a lo que ellos mismos diseñaron y fracasó. Esto es simplemente eliminar la figura de las EPS que no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna. ¿Sí? Es ilógico que pongan a un intermediario a que se quede con el 10% de los dinero que administra, sin contar lo que se va en corrupción, y que ese intermediario no tenga una auditación, no haya una autoridad que audite esos recursos que se le entregan a estos privados. Entonces, gente, son dos buenas noticias. No hay paro camionero. No se dejen manipular, camioneros que ven este canal, y si usted conoce camioneros, mándele y comparta este video. Y segundo, a toda la población de Colombia, no se deje manipular con el tema de la UPC. La crisis de la salud viene de la ley 100 que crea las EPS, no de Gustavo Petro, que acaba de llegar hace 2 años. Entonces no coman cuento, infórmese bien, haga su pensamiento crítico por su cuenta y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.